Gracias, presidente. Sean mis primeras palabras para mostrar en nombre de mi grupo la solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de la pasada semana, mi solidaridad también con la tarea que emprendieron las autoridades para dilucidar todo tipo de responsabilidades y, naturalmente, el recuerdo a las personas que con toda generosidad prestaron su atención durante todos esos dramáticos días. También nuestro deseo de que las personas que en este momento siguen heridas y todas las víctimas de las personas fallecidas puedan recuperar la paz, la calma y puedan conocer la verdad. Presidente del Gobierno, he de decirle que a nuestro grupo su discurso le ha parecido vergonzoso, realmente vergonzoso. Vergonzoso porque, presidente, venir al Parlamento a llamarnos cómplices a aquellos que exigimos al presidente del Gobierno que asuma su responsabilidad es una vergüenza. Vergonzoso porque querer confundir a España con su propia persona y plantearnos nada menos que atacar al Gobierno es atacar a España, es tener un sentido verdaderamente laxo de lo que es una democracia. Vergonzoso porque el control parlamentario no es complicidad, señor presidente del Gobierno. El control parlamentario es democracia. Democracia de la de verdad, democracia de la que merecemos, democracia de la que deseamos. Y vergonzoso, señor presidente del Gobierno, porque el descrédito para España no lo provoca quien denuncia la corrupción. El descrédito para España lo provoca quien no la combate por acción o quien no la combate por omisión. Y eso es exactamente, señor presidente del Gobierno, lo que usted ha hecho. Es un discurso, ha sido un discurso vergonzoso y además ha sido un discurso, permítame que le diga, inconsecuente. Ojalá en la réplica corrija usted lo de inconsecuente porque va a tener la oportunidad de hacerlo. Digo que ha sido inconsecuente porque si usted, pongamos que ha dicho toda la verdad, y que todo lo que ha dicho es absolutamente cierto, pongámonos ahí, usted ha reconocido que cometió un enorme error, un error político grave, que ha tenido graves consecuencias, no solo para su partido, graves consecuencias para su país. Reconocer un error político grave, que tiene graves consecuencias, tiene que conllevar tomar alguna decisión. También una decisión política que esté a la altura, al nivel del error político que usted mismo ha cometido. Mire, señor presidente, por ir a otra de las cuestiones que usted ha planteado y que era el motivo de la petición de su comparecencia, que es la situación económica. Si usted cree que es posible hablar de política y economía sin afrontar la corrupción política, está usted nuevamente completamente equivocado. Porque no se puede separar la crisis económica de la calidad de la democracia. La corrupción y el despilfarro, la quiebra y nacionalización de las cajas, el FROB ya admite que da por perdidos al menos 36.000 millones, el déficit de la tarifa eléctrica, 26.000 millones más garantizados por el Estado, el timo masivo de las preferentes o los graves problemas económicos y financieros que sufre España son consecuencia de una democracia, presidente, de muy baja calidad. Por eso importa que las instituciones, comenzando por el Gobierno, funcionen y den cuenta con transparencia de sus actos. Exigirlo no es complicidad, es creer en la democracia. Para salir de la crisis económica, pero de verdad, hay que superar la crisis política, la crisis que está en las instituciones y amenaza nuestra propia democracia. Y también de eso, de no querer salir de la crisis política, es usted responsable. Mire, señor Rajoy, comparece usted también hoy forzado, aunque no le guste reconocerlo, por toda la oposición, por la sociedad y hasta por la prensa internacional, para dar explicaciones sobre estas graves acusaciones de financiación ilícita de su partido político. Para entrar en materia, le pido que no siga envolviéndose en la expresión
chantaje al Estado, confundiéndose a usted mismo con el Estado para referirse al presunto intento de chantaje del señor Bárcenas a su persona. Como le dije, señor Rajoy, el Estado no es usted, aunque sea uno de sus máximos representantes. Al contrario, es usted quien ha puesto en peligro al Estado al permitir que el caso Bárcenas se convierta en el caso Rajoy. Es usted el que ha puesto en riesgo la estabilidad y el desprecio al Congreso y, por tanto, al Estado, donde se ha negado al Congreso a acudir como si explicarse no fuera su obligación como presidente del Gobierno, y pedirle explicaciones es, según usted, complicidad nuestra con las personas que realmente atacan al Estado y que usted ha nombrado. Antes de nada, presidente, deslindemos la responsabilidad política de la responsabilidad penal, porque aunque usted ha dicho que esto no era un tribunal, parecía por su intervención que lo fuera. Es verdad que la práctica de la democracia en España ha asociado la responsabilidad penal con la política de tal forma que si los tribunales no estiman que existe la primera de las pruebas, los políticos creen que no se produce la segunda. Supuestos como la prescripción de un delito o la no aceptación por los tribunales de determinados medios de prueba, no la prueba en sí, pueden disolver la responsabilidad política de quienes tienen, como le dije, un laso concepto de lo que representa la democracia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Naturalmente que no ocurre lo mismo en otros países europeos, pero el peculiar desarrollo constitucional que ha tenido España nos ha llevado a una situación tan límite que ha sido necesario plantear una moción de censura. Sí, presidente, ha sido necesario plantear una moción de censura, único instrumento que no puede vetar la mayoría absoluta, para que usted se digne a venir a la Cámara. Abochorna recordar que los responsables políticos de su partido y de su Gobierno han manifestado que el presidente vendrá al Parlamento cuando quiera, algo que, como digo, produciría sonrojo en cualquier país de tradición democrática. El presidente del Gobierno, parece mentira que haya que recordarlo, pero hay que recordarlo, a la vista está, lo es por causa de la elección del Parlamento y se debe al Parlamento. Ni de lejos debe producirse la sensación de que es usted, presidente, el que controla al Parlamento y sus tiempos. Es el Parlamento quien debería controlar al presidente del Gobierno, disponga o no su partido de una mayoría absoluta. Al Parlamento no se le convoca desde la cárcel, no se le controla desde la cárcel, pero tampoco se le controla desde el Gobierno. El Parlamento es autónomo y existe en una democracia la separación de poderes. Usted confunde la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. La primera se la dan los votos, la segunda se la tiene que ganar día a día, gobernando con respeto a la palabra dada, a las reglas del juego, a la democracia en definitiva. Al contrario, los votos y ganar las elecciones le permiten mantener y acrecer su legitimidad de ejercicio y, por tanto, la de su Gobierno, las dos cosas, y también la de su partido, a condición de que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Y someterse al control del Parlamento y dar cuenta de sus actos es una de sus obligaciones constitucionales más importantes. No debiera de usted de olvidarlo. Al negarse a dar cuentas, pierde usted la legitimidad de ejercicio, que no viene incorporada con los votos, y desacredita gravemente a las instituciones. Usted es quien desacredita a las instituciones con su comportamiento. Y, por cierto, al usar la mayoría absoluta de su partido, al usar la mayoría absoluta para impedir que el Congreso cumpla con sus funciones de control al Gobierno e iniciativa legislativa, se ataca la legitimidad de la democracia representativa, pues no se nos permite a los diputados cumplir con nuestra obligación. Quede constancia que su desprecio a la institución parlamentaria, a la separación de poderes, a nuestra obligación de ejercer el control y a la suya de rendir cuentas, nos obliga a someterle hoy a una rotunda censura política. Sí, a una rotunda censura política que no tiene que ver con el número de votos, presidente, que tiene que ver con su actuación política. Por eso hay una rotunda censura política. Presidente, ante la gravedad de los hechos conocidos, ante el deterioro del clima político, vuelvo a exigirle que asuma su responsabilidad y que diga al presidente, que diga a la Cámara la verdad. Presidente,
lo peor es la mentira. No decir la verdad en el Parlamento es algo impropio de cualquier democracia que merezca tal nombre. Usted no ha dicho la verdad en relación con el asunto que hoy le trae a la Cámara. Usted ha negado los hechos para ocultar sus errores o para minimizarlos. Y los errores políticos, como le dije antes, han de tener consecuencia. La mentira, en palabras de Silvio Pellico, es una torpe debilidad. La mentira es una torpe debilidad. Es, señor Rajoy, su debilidad, la que deteriora la imagen de España, su debilidad al mentir y la que debilita nuestra democracia. Y eso, señor presidente, no tiene perdón. Presidente, haga el favor de no faltarnos más al respeto acercándose a los hechos como si fueran versiones. No intente eludir su responsabilidad. No lo intente más, porque hay hechos probados. Y ante los hechos probados usted tiene que dar respuestas. No probados judicialmente, probados públicamente y no desmentidos ni siquiera por usted. Bárcenas fue su tesorero y está en la cárcel. Usted le nombró, usted le propuso para senador, usted le mantuvo el sueldo tras haber sido imputado en un caso de corrupción política que afecta a la financiación de su partido y, por tanto, a la democracia. Usted decidió pagarle su defensa. Usted siguió manteniendo relaciones personales con él, incluso tras descubrirse sus cuentas fraudulentas en Suiza. Presidente, sobre los hechos probados, usted nos debe hace mucho tiempo la verdad. No una versión, insisto. Usted dijo que iba a venir a contar su versión. No una versión, la verdad. Una verdad que conlleve autocrítica y asunción de responsabilidad. Una verdad que nos permita siquiera comprender su comportamiento. Sobre estos hechos probados, para darle hoy, en sede parlamentaria, la oportunidad de decir la verdad, es sobre la que voy a formularle, en nombre de mi grupo, señor presidente, una serie de preguntas concretas para ver si usted, que no tiene límite en el tiempo de intervención, tiene a bien contestarme a todas estas preguntas concretas. ¿Puede afirmar, primera, puede afirmar en sede parlamentaria que no hay contabilidad B en el Partido Popular? ¿Que no hay contabilidad B en el Partido Popular? Segunda, ¿puede afirmar que ni usted ni nadie del Partido Popular o del Gobierno cobraron sobresueldos con cargo al Partido Popular? Caso contrario, ¿puede afirmar que los sobresueldos respetaron en todo momento la ley de incompatibilidades? Tercero, ¿por qué contrató el Partido Popular al exsenador Bárcenas 8 días después de que éste renunciara con carácter definitivo, entre comillas, a ser tesorero por su implicación en el caso Gürtel? ¿Por qué lo contrató 8 días después? Cuarto, ¿por qué el Partido Popular siguió pagando los abogados hasta diciembre del 2012 a una persona que renunció a ser tesorero por su implicación en un grave caso de corrupción política? Quinta, ¿le parece correcto que un partido político, máxime con responsabilidades de gobierno, simule contratos, como reconoció abiertamente la señora de Cospedal? ¿Piensa depurar responsabilidades internas por un fraude como es la simulación contractual? Sexta, algunos de los destinatarios del dinero que figuran en la contabilidad de Bárcenas han reconocido la veracidad de los apuntes. Usted mismo dijo en su día, y hoy lo ha dicho aquí, que hay media docena de verdades. Todo es falso, salvo algunas cosas. ¿Cuáles cosas son ciertas? ¿Cuáles son las verdades? ¿La media docena de verdades que ha dicho usted aquí que había? ¿O las medias verdades? Séptima, ¿se reunió usted con el señor Bárcenas y con el señor Arenas tras hacerse públicos los primeros indicios que relacionaban al señor Bárcenas con la financiación ilegal de su partido? Octava, ¿tuvo usted conocimiento de que diferentes empresarios acudían a la calle Génova a hacer donaciones económicas en efectivo? ¿Puede usted afirmar que esa información es falsa? Novena, ¿tuvo usted conocimiento
de que había sido destruido el libro de visitas de la calle Génova? ¿Ha exigido explicaciones a quien dio la orden de destruirlo? ¿Por qué mintió la dirección del Partido Popular afirmando que la Ley de Protección de Datos exige la destrucción mensual de esos libros? ¿Ha exigido usted responsabilidades a quien mintió al respecto? Usted es el presidente del Partido Popular también. Décima, ¿puede usted afirmar que ni conoció ni dio el visto bueno a esas donaciones anotadas por el tesorero designado por usted en el año 2008? Décima primera, ¿puede usted afirmar que sus campañas electorales, la del 2004, la del 2008, la del 2011, no fueron financiadas en parte con dinero negro del Partido Popular? Décima segunda, ¿es cierto que el señor Bárcenas le llamó a usted por teléfono el 10 de mayo del 2012 y le pidió que facilitara que su esposa Rosalía Iglesias accediera sin paseíllo cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional? Décimo tercera, ¿tiene relación esa supuesta llamada con el hecho de que la señora Iglesias fuera recogida en su domicilio por un inspector de la policía que le acompañó a esa primera cita en la Audiencia Nacional? Décimo cuarta, ¿en qué fecha y a través de qué medio tuvo conocimiento el Gobierno y usted mismo del resultado de la comisión rogatoria de las cuentas de Luis Bárcenas? Décimo quinta, ¿conocía usted el resultado de la comisión rogatoria cuando el 18 de enero de 2013 le mandó un mensaje telefónico a Luis Bárcenas que decía, abro comillas, lo entiendo, Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré, un abrazo? ¿Tenía usted conocimiento de la comisión rogatoria? Décimo sexta, ¿por qué mantuvo usted la comunicación personal con el señor Bárcenas cuando éste ya estaba imputado por su presunta relación en este caso de corrupción? Décimo séptima, presidente, ¿puso usted en conocimiento del juez los requerimientos del señor Bárcenas por si constituyeran un delito de incitación a manipular la justicia o por si constituyeran un intento de soborno? ¿Lo puso usted en conocimiento del juez? Décimo octava, ¿tuvo usted conocimiento de las supuestas reuniones celebradas en el mes de diciembre entre Luis Bárcenas y destacados responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, quienes le habrían asesorado sobre cómo acogerse a la amnistía fiscal? Por cierto, ¿influyeron esas reuniones en la decisión de su partido de introducir una enmienda en el Senado para que los imputados por fraude fiscal pudieran acogerse a la amnistía fiscal? Décimo novena, ¿es cierto, como se establece en uno de los mensajes que intercambió usted mismo con el señor Bárcenas, que fue usted, presidente del Gobierno, quien dio instrucciones para que se le mantuviera un despacho y una secretaria en la sede del Partido Popular de la calle Génova tras haberse apartado supuestamente del Partido Popular? Veinteava y última de momento. ¿Por qué mintió al asegurar el 25 de enero del 2013 en una entrevista en una radio, en Punto Radio creo recordar, que no recordaba cuánto tiempo llevaba sin hablar con Bárcenas? Le había enviado usted un SMS tan solo 7 días antes. ¿Por qué mintió hasta en una cosa tan sencilla de comprobar? Mire, presidente, tiene usted hoy otra oportunidad. No sé si la última. Sí, la tiene. Está en sede parlamentaria, a rastras, pero en sede parlamentaria. Y tiene usted hoy una oportunidad de decir la verdad en el Parlamento, en sede parlamentaria, de decirla voluntariamente, más allá de cómo haya venido, de decir la verdad antes de que pueda tener que decir la verdad ante un juez. Tiene usted la oportunidad de decir hoy en el Parlamento la verdad. No la desperdicie. Se lo dije el día 2 de julio
en un debate en el que usted se negó siquiera a contestarme respecto de esta misma cuestión, que aprovechara aquella oportunidad y que lo hiciera antes de que las circunstancias le arrastraran a tener que hacerlo, como es el hecho de hoy. Tiene usted hoy, insisto, otra oportunidad, quizá la última para hacerlo voluntariamente, sin tener que cometer un delito de perjurio, de despejar todas las dudas, de limpiar la imagen del Gobierno, de limpiar la imagen de España, que es lo que más nos importa, de devolver la credibilidad a nuestro país. Presidente, sin verdad no hay confianza, presidente. Sin verdad no hay esperanza, presidente. Sin verdad no hay justicia, presidente. Sin verdad no hay libertad, presidente. Señora Díez, Me gustaría que me escuchara, pero usted tiene que seguir porque se le está agotando el tiempo. Usted intervenga porque se le agota el tiempo. Sí, presidente. Presidente de la Cámara, sí. Presidente, como decía, sin verdad no hay confianza, sin verdad no hay libertad, sin verdad no hay justicia, sin verdad no hay democracia. No olvide, presidente, que las mentiras más crueles, en palabras de Stevenson, son dichas en silencio. Espero que usted rompa hoy su silencio culposo o su silencio cómplice, o ambas cosas a la vez, culposo y cómplice. Romper su silencio, decir la verdad, es algo que debe usted a los españoles, porque eso y no otra cosa es el patriotismo constitucional. Eso y no otra cosa. Eso y no otra cosa es el patriotismo constitucional, presidente. Poner los intereses de España, los intereses de los ciudadanos, por encima de los intereses de su persona y de su partido. Decía usted, presidente, en su intervención, alguien le recordaba una de los mensajes telefónicos que usted le envió al señor Bárcenas. Usted le decía al señor Bárcenas, tranquilo, haremos lo que podemos. Haremos lo que podemos es algo que usted le decía al señor Bárcenas como cuando supuestamente el señor Bárcenas pretendía chantajearle. Hacemos lo que podemos. Yo le quiero decir, presidente, en palabras de un grupo musical español, Ketama, de una conocidísima canción, frente al hacemos lo que podemos, le quiero decir que nuestro grupo parlamentario, nosotros sabemos lo que queremos. Y sabemos lo que queremos. Queremos que usted diga la verdad en el Parlamento, se la diga a los españoles, asuma su responsabilidad y conteste a todas estas preguntas, porque, insisto, sin verdad no hay democracia y eso es insoportable para España.